Ok, ya entonces ya está grabado. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada, que eran los sistemas de referencia, ¿no? El movimiento relativo de dos sistemas que se están moviendo uno respecto del otro. Y estábamos viendo el ejemplo de un tiro parabólico, ¿no? Es un sistema S. Ahorita voy a abundar en esto de inercial, pero vamos a suponer que es un sistema S, que es fijo, ¿no? De coordenadas X y Y. Y en este sistema S, pues lanza un objeto y describe un tiro parabólico, como vimos eh, en clases anteriores. Y la pregunta era qué ve o cómo se describe la cinemática en un sistema S', que se mueve respecto de S, ¿sí? Con una velocidad uniforme, V0 constante. Entonces ya vimos las reglas de transformación. En este caso usamos la transformación de Galileo, que es simplemente dos sistemas que se están moviendo sobre el eje X para simplificar las cosas, ¿sí? Para simplificar las ecuaciones. Entonces coinciden en el eje X, el eje Y y Y' pues son paralelos, pero S' se está moviendo en esta dirección de X con velocidad uniforme V0, ¿sí? Puesto que V0 es constante en el sistema S', o sea, con el que se está moviendo S' respecto de S, la aceleración no cambia, ¿sí? El vector aceleración es el mismo en el sistema S y en el sistema S'. Eh, entonces, el vector aceleración es el mismo. Esto es importante, ¿sí? Puesto que se está moviendo con velocidad constante. En el sistema S, pues sabemos puesto que es un tiro parabólico, sabemos sus expresiones, que son estas de aquí. X, Bx y Ax, Y, By y Ay, ¿no? Eso ya lo sabemos, eso es algo que conocemos. Cuando comparamos sistemas sistemas relativos, diferentes sistemas de referencia, son son tres cosas las que tenemos, ¿no? El sistema S, el S', y cómo se mueve S' respecto de S. Entonces, como son tres cantidades, si quieren, por ejemplo, en X, en la posición, pues necesitamos dos de ellas y podemos decir alguna cosa de la tercera, ¿sí? A veces podemos saber qué pasa en S' y nos preguntamos cómo se ve en S, ¿sí? Si conocemos cómo se está moviendo uno respecto del otro, ¿sí? Entonces, conocemos, en este caso, en el sistema S, y nos preguntamos cómo se ve la cinemática en el sistema S', sabiendo que se mueve con velocidad uniforme. Entonces, usando las transformaciones de Galileo, llegamos a estas expresiones, que estamos trabajando en un plano, en X' y Y', y llegamos a estas expresiones, ¿no? Estas son las transformaciones de Galileo. En Y' no cambia, en X', pues sí cambia porque se está moviendo el sistema S' en la dirección X y cambia de esta manera. Y estas son las expresiones que obtenemos en el tiempo, ¿sí? En Y' se mantiene y en la velocidad pasa lo mismo. En X cambia, es la velocidad que tiene en el sistema S menos la velocidad con la que se está moviendo. Físicamente son bastante entendibles, ¿sí? O sea, es claro el significado, ¿sí? Y la velocidad en Y no cambia porque nos está moviendo en Y el sistema S'. Y la aceleración, puesto que es un sistema que no está acelerado, S', pues se mantiene igual. Y la aceleración en X es 0 y en Y es menos G. Solo tiene componente en Y. Por lo tanto, también en el sistema S'. Y en el sistema S', pues las ecuaciones son las mismas de un tiro parabólico, ¿sí? Podemos ver en X y en Y, ¿no? En Y, pues es la misma, y en X es lineal con el tiempo, pero solamente cambia por este factor que es la velocidad
con la que se está moviendo el sistema S', ¿sí? Entonces también es un tiro parabólico. Vimos algunos casos, ¿no? Que se entiende físicamente. Si el sistema S' se mueve con la velocidad inicial que se da al objeto, ¿no? Entonces, en el sistema S', el objeto es lanzado y es un tiro parabólico, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en el sistema S'? Pues si el sistema S' se desplaza con la misma velocidad con la que se lanzó en la dirección horizontal, y esta no cambia porque en esta dirección es un movimiento uniforme, pues en el sistema S' lo que vamos a ver es simplemente que llega a una altura máxima y después empieza a descender, es decir, un tiro parabólico, ¿sí? Entonces, en este caso, y las ecuaciones nos dicen, ¿no? Nos dan ya la información, físicamente lo entendemos, pero las ecuaciones también nos dicen qué es lo que sucede, porque esto se hace cero y x' pues es cero, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa en S'? Pues que vemos que es un tiro parabólico, ¿no? Lo cual es lanzado en alguna altura, y es cero, llega a una altura máxima y después empieza a descender, ¿no? Lo cual es bastante claro. Y también puede suceder que la velocidad con la que se está moviendo el sistema S' sea menor a V0x, con la velocidad que se lanza en la dirección horizontal, y vamos a ver un tiro parabólico como en S, ¿no? Que abre hacia la derecha, ¿sí? Pero con una anchura menor. O sea, si este es en S' se va a ver algo así, porque este ya tiene cierta velocidad, y eso se puede comprobar de estas ecuaciones también, ¿sí? Si V0x es mayor a V0, esto no cambia el signo en X', y solo cambia la anchura, ¿sí? Eso se puede comprobar si escribiéramos la ecuación de la trayectoria. Déjenme ponerla en negro. En el sistema S y en el sistema S'. Si se acuerdan, pues tenemos la ecuación de la trayectoria. Que es una parábola, pero que depende de las velocidades, de las componentes de la velocidad y de G. Ya no la voy a escribir, eso lo vimos en alguna clase, ¿sí? Entonces se puede comparar y vemos que esta parábola es algo así. Si la velocidad es mayor con la que se está moviendo, o sea, si V0, el sistema S' se mueve más rápido, o sea, con mayor rapidez que la velocidad que se da en la dirección horizontal inicial, en este tiro parabólico, pues en S' no vamos a ver esta parábola que abre hacia este tiro parabólico que va a X positiva, sino que va a X negativa, ¿sí? Lo cual se puede ver también de aquí. Si V0 es mayor a V0x, pues esto X' siempre va a ser negativa. El tiempo empieza en 0, ¿no? Y es positivo, ¿no? Entonces X' va a ser negativo, y en S' lo que vamos a ver, pues es un tiro parabólico en la dirección de X negativa. Como se muestra aquí. Bueno, entonces nos quedamos en el sistema no inercial. Entonces, ahora S' es un sistema no inercial. Entonces voy a copiar estas para... Y ahorita, ahorita voy a abundar en lo de inercial y no inercial, ya con las leyes de Newton. Entonces vamos a poner esto. Y aquí le borramos. Ahora es no inercial, es decir, hay cierta aceleración, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner que la aceleración con la que se está moviendo S' es diferente de cero, ¿sí? En este caso de aquí, a lo que estoy llamando inercial es que la aceleración del sistema S' respecto de S, pues es cero, ¿sí? Se mueve con velocidad constante,
¿sí? B, las mayúsculas las estamos poniendo para la posición, velocidad y aceleración del sistema S' respecto de S. ¿Sí? Entonces, en este caso, la aceleración es diferente de 0 y tiene una aceleración en esta dirección como vector. Entonces, lo podemos escribir. Cierta magnitud, cierta aceleración en la dirección Y. ¿Sí? Esto son coordenadas cartesianas. Entonces, aquí el vector aceleración ya no es el mismo. Entonces, déjenme mover esto un poquito para darle espacio. Ok, entonces S' ahora tiene cierta aceleración. ¿Sí? ¿Qué pasa en S'? ¿Sí? Entonces, los vectores, ya sabemos su relación entre ellos. ¿Sí? Los vectores son la relación entre los vectores, ¿no? Si, lo voy a escribir. La relación es esta, ¿no? El vector de posición en el sistema S es igual a R mayúscula, que es el vector de posición de S' respecto de S, más el vector de posición en S', ¿sí? Por lo tanto, la velocidad es igual a esta relación, ¿sí? Más B', y la aceleración, pues es el vector de aceleración del sistema S', más la aceleración en el sistema S', ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿no? A ver, ¿quién es quién? Entonces, esto de aquí es en el sistema S, ¿sí? De un objeto, en este caso el tiro parabólico, un objeto que está haciendo un tiro parabólico. En los primados son en el sistema S', es lo que vería el sistema S', si ustedes están en S', esto es lo que verían la cinemática en el sistema S', y de por medio hay estos vectores que son los vectores relativos entre ambos sistemas, ¿sí? Esto lo vamos a poner como relativo. Entonces, estos son los vectores relativos, ¿sí? Es decir, el vector R mayúscula es el vector de posición del sistema S', es este vector, ¿sí? El vector, de hecho aquí lo voy a hacer. Este sería el vector de posición, ¿no? En el sistema S. Vamos a cambiar los colores. Este es en el sistema S', ¿no? Y este es el vector R, ¿sí? Por eso R es este vector R mayúscula más R', ¿sí? Las propiedades cinemáticas en cada sistema son las mismas, ¿sí? Es decir, el vector velocidad en el sistema S siempre es tangente a la trayectoria. Y el vector aceleración, pues vimos que va hacia adentro de la curvatura de la trayectoria, ¿sí? Tiene una componente tangencial y una componente normal. En S', pues también tiene esas mismas propiedades. El vector velocidad es tangente a la trayectoria y el vector aceleración es hacia adentro de la trayectoria. El problema es que la trayectoria no es la misma en ambos sistemas, ¿sí? O sea, la trayectoria en S y en S' no es igual en general, ¿sí? Ya lo acabamos de ver aquí. Aún siendo S', un sistema que se mueve con velocidad constante respecto de S, pues la trayectoria es una parábola también, pero no la misma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este extremo que
que es un tiro parabólico, que pues ya de parábola tiene poco, ¿sí? O sea, es una parábola límite, digamos, pero es algo que el objeto simplemente sube, llega a una altura máxima y cae, ¿sí? No vemos lo mismo en el sistema S'. ¿Sí? Entonces, en general, las trayectorias no son iguales, ¿sí? Las trayectorias no son iguales en general, ¿sí? Vamos a poner las trayectorias no son iguales en general, ¿no? ¿Sí? Y puesto que no son iguales, pues el vector velocidad tampoco tiene por qué ser igual, porque el vector de velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, si en ambos sistemas vemos diferentes trayectorias, el vector velocidad no es el mismo, ¿sí? O sea, en general, ¿sí? También aquí. O sea, el vector velocidad no es el mismo. Vean, aquí cambió por un factor sencillo, ¿no? Que es menos b0, pero cambió. Y la tercera, bueno, la tercera propiedad cinemática, que es la aceleración, si S' se mueve con velocidad uniforme, aquí se mantiene, ¿sí? Es el mismo. Si S' se mueve con velocidad uniforme. Pero si S' ya tiene cierta aceleración respecto de S, ya no es el mismo vector. O sea, este G, que es en S, ya no es aquí, sino que está relacionado por esta transformación, por esta relación entre estos vectores, ¿sí? Entonces, A' de aquí, obtenemos que A' es igual al vector aceleración en el sistema S, menos el vector aceleración con el que se está moviendo, ¿sí? Les digo, siempre hay una relación entre tres cantidades, en las tres, ¿no? Posición, velocidad y aceleración. Por lo tanto, necesitamos dos para saber algo de la tercera, ¿sí? O sea, no son independientes. Entonces, aquí sabemos cómo es el vector velocidad, perdón, el vector aceleración, ¿sí? Entonces, ahora nos interesa el vector aceleración. Ya vemos que posición y velocidad, pues cambian. Entonces, ahora, ¿qué le pasa al vector aceleración? Pues va a ser este mismo, ¿no? Entonces, ese es este G. Este es G menos A, ¿sí? Entonces, quiero saber cómo es A', es decir, G', a lo que en este caso aquí, pues G' es al que le estoy llamando el vector aceleración en el sistema S', pues va a ser G, ¿no? O sea, este A, esto simplemente estamos nombrándolo aquí con G, pero es el vector aceleración, menos A, ¿sí? Entonces, si la aceleración estoy suponiendo que es en esta dirección, entonces el vector menos A es este. Entonces el vector G', vamos a ponerlo con otro color para que se distinga bien. Entonces es simplemente G menos A, que es este vector. ¿Sí? Entonces el vector G' en el sistema S' es este vector de aquí. ¿Sí? O sea, lo puedo poner hasta aparte, ¿sí? Voy a dejar este dibujo. Voy a poner aquí. Pero en el sistema S', pues ya sé quién es G', ¿sí? Es un vector que está en cierta dirección, no es en la dirección ni X ni Y, sino que tiene ambas componentes, ¿sí? De hecho, lo podemos escribir vectorialmente, como va a estar dado, pues sabemos que el vector G, este solo tiene componente J, por lo tanto es menos G en la dirección J y menos A
que es este vector, en la dirección y. ¿Sí? Entonces es este vector. Si supiéramos la magnitud de G, que si esto lo suponemos que es en la... que es en la superficie terrestre, pues G es 9.8 metros sobre segundo. Y A, pues es un valor, ¿no? No sé, 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, si conocemos la magnitud de ambos, podemos hasta determinar el ángulo que hace respecto de la horizontal, digo la vertical, ¿sí? Tangente de teta, que es este mismo ángulo, ¿sí? Tangente de teta sería la magnitud de A entre la magnitud de G, ¿sí? Bueno, entonces este es el vector, voy a quitar esto, este es G', este sí tiene prima. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria o cuál va a ser la cinemática en el sistema S'? ¿Sí? Pues usamos estas relaciones de transformación, ¿sí? Entonces, y aquí obtenemos que el vector R' es R menos R mayúscula, B de prima es B menos el vector B mayúscula y A' es igual a G. Ya lo voy a especificar en este caso, estas son las transformaciones en general, y en este caso le estamos poniendo nombres, ¿no? Sabemos que G' es el vector aceleración en el sistema S', y esto es G menos el vector aceleración, ¿sí? Y ahora ya nada más nos falta escribir estas. Esto lo conocemos, ¿sí? De manera vectorial, y nos falta determinar cómo expresar estos, ¿sí? O sea, estos tengan claro que los conocemos. R en el tiempo, pues son estas coordenadas, en ese, ¿sí? X como función del tiempo, Y como función del tiempo, BY como función del tiempo, BX como función del tiempo, en este caso es constante, la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es menos G, ¿sí? Entonces esto lo podemos escribir vectorialmente. Ahora nos falta esta parte, ¿sí? De escribir el vector de posición, de velocidad y de aceleración. En este caso, el único que conocemos es el vector aceleración, ¿sí? Sabemos que es una constante, ¿no? En la dirección y. Entonces solamente va a tener componente y, el vector velocidad y el vector de posición, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos cuando conocíamos la aceleración? En este caso es una aceleración constante. ¿Cómo sería la velocidad? Entonces, como bien dicen, si tenemos la aceleración que es constante, la velocidad es lineal y la posición es cuadrática en el tiempo. Y vean que en este caso es sencillo porque el vector de aceleración solo tiene componente en la X, en Y. Por lo tanto, el vector velocidad, entonces bueno, con negro voy a seguir. Si A es una constante, ¿no? Un valor, una cierta aceleración en I, ¿cómo va a ser B mayúscula? Pues va a ser lineal en el tiempo. Entonces, si se acuerdan, pues va a ser una velocidad inicial. Como todo está en X, le voy a llamar una B0X. Más AT en la dirección Y. ¿Sí?
¿Y cómo va a ser el vector, perdón, de posición? Pues va a ser una posición inicial, que lo voy a llamar un R0, más B0X en T, más un medio de AT cuadrado en I. ¿Sí? Ahora, podemos simplificar esto, ¿sí? Ahora, bueno, ¿quiénes son B0 y R0? B0X y R0. Pues son las condiciones iniciales, ¿sí? ¿Dónde empezó? En el sistema S', en qué posición inicial y con qué velocidad inicial en X, ¿sí? Es decir, cuando este sistema S' se está moviendo, puesto que ahora se está acelerando, necesita ciertas condiciones iniciales. Y para simplificar, podemos suponer que en el tiempo inicial, ¿sí? Que en t igual a 0, los dos sistemas, lo voy a poner aquí, bueno, ¿cómo lo hago? Déjenme ponerlo aquí mismo. El sistema S' en t igual a 0 coincidía con el, es decir, en t igual a 0, estos dos sistemas S y S' coincidían sus orígenes, ¿sí? Y aquí el problema es que como S' está acelerado, también tiene cierta velocidad en la dirección horizontal, cierta velocidad inicial, B0, B0X, ¿sí? Entonces lo que podemos suponer es que lo hace desde el reposo, ¿sí? Entonces imagínenselo. Están los dos sistemas, coinciden, se lanza un objeto en el sistema S, que es un tiro parabólico, y S' se empieza a mover, pero desde el reposo, con una velocidad inicial 0, y tiene cierta aceleración, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial es 0, y la posición inicial, R0, pues es 0. Todo esto para simplificar estas expresiones, ¿sí? Entonces, este se puede escribir como AT en la dirección I, y como un medio de AT cuadrada en la dirección I. Entonces vamos a seguir. Entonces ya podemos escribir la cinemática en R', ¿sí? Digo, en el sistema S'. Esto, les digo, lo conocen, y esto pues son estas expresiones. Solo va a cambiar en I, otra vez, ¿sí? En Y no, porque en Y, en la dirección vertical, nos está moviendo a S', ¿sí? Ahora, vean que este término cuadrático en la posición, en R', va a tener un término cuadrático en X. Y en Y también es cuadrático porque en Y es tiro parabólico. Es decir, en Y tenemos esta que es cuadrático, ¿sí? Entonces va a ser en el sistema S', va a tener los términos cuadráticos en X y en Y. Bueno, en X', aquí me lo puse X', y en Y', ¿sí? Lo cual es claro de esta expresión, de este G', de este vector aceleración, déjenme ponerle con azul también, de este vector G' en el sistema S'. Lo podemos entender como un movimiento que está acelerado, uniformemente acelerado, en la dirección I, ¿sí? Y en la dirección J, en la dirección X y en la dirección Y. Ahora, ¿qué trayectoria creen que va a ser aquí, en S'? Voy a reanudar la grabación. Entonces, fíjense, en S es un tiro parabólico
y el eje está en la dirección de G. Entonces, en el S', en el sistema S', cambió ese vector aceleración en cierta dirección. Entonces, ¿cómo creen que va a ser la trayectoria? Pues va a ser una parábola, pero cuyo eje de simetría está rotado. Entonces va a ser una trayectoria parabólica cuyo eje de simetría está en la dirección de G'. Porque así sucede en un movimiento acelerado, constante, con un vector de aceleración constante. Y su ancho va a cambiar dependiendo de estas condiciones, de la velocidad inicial con la que tenga S' al ser lanzado, ¿sí? Respecto de esta parábola. O sea, esta parábola no va a ser la misma rotada, porque hay un término en B0X. Algo que también deben de notar, y es físicamente de esperar, es que esta altura máxima se va a mantener aquí, ¿sí? Claro, este es el vértice de esta parábola y ya no va a ser el vértice aquí, ¿sí? Porque esta está rotada. Entonces, va a ser algo así, pero manteniendo esa altura. Digo, mi dibujo no lo está haciendo del todo, pero va a ser algo así, ¿sí? Solamente por ver esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que va a suceder en el S'. ¿Y cómo no se, eso así ahorita viéndolo, ¿sí? De analizar el problema, ¿no? De comparar lo que pasa en ese. ¿Cómo uno lo comprueba? Pues hacer el álgebra, ¿sí? Entonces aquí ya no lo voy a hacer, pero sería sustituir, ¿no? En este caso R, si queremos la ecuación de la trayectoria, R', ¿sí? De hecho, eso lo puedo hacer. Vamos a hacer en R'. Y la velocidad, pues ya, y la aceleración. Bueno, la aceleración en el sistema S' ya está dada aquí, ¿sí? Entonces en R', ¿no? Y nos conviene ponerlo en términos de sus coordenadas. Entonces, en X', ¿cómo va a ser? Pues va a ser la posición de R, ¿sí? Estoy en sus componentes, ¿sí? Ya me estoy olvidando de los vectores. Menos el vector de posición, bueno, la componente en X del vector de posición, que es este término. Un medio de A t cuadrada. Y X, ¿quién es? Pues X en el sistema S es B0X. Entonces esto es B0X menos un medio de AT cuadrado. Entonces ya aquí notan que X también es cuadrático en el tiempo, es decir, es un movimiento con aceleración constante. Y en Y', pues va a ser Y, ¿no? La componente Y del sistema S, menos la componente Y en el sistema, bueno, con el que se está moviendo el sistema S', pero no tiene componente Y, por lo tanto, menos 0, es decir, es igual a Y. Y Y en el sistema S, pues es S de que hay que aprenderse, ¿no? Y0 más B0Y, etc. Entonces aquí es Y0 más B0Y menos un medio de GT cuadrado. ¿Sí? Y estas ya son las ecuaciones paramétricas en el sistema S' en términos del tiempo de la ecuación paramétrica de la trayectoria, usando como parámetro pues el tiempo. ¿Sí? Entonces esto, si quisieran escribir la ecuación de la trayectoria, no la, si, como lo hace en geometría, pues es y' de x', pues hay que eliminar el tiempo. Entonces de aquí pueden eliminar el tiempo de cualquiera, ¿no? El problema es que aquí es una ecuación cuadrática en el tiempo, pero se puede hacer. Y después sustituirla en la otra y llegar a la expresión de la trayectoria.
y se puede comprobar que esta trayectoria en este sistema va a ser una ecuación que tiene términos en x cuadrada y en x prima cuadrada y en y prima cuadrada y es por lo tanto una parábola, pero rotada. Entonces eso ya no lo voy a hacer. Entonces aquí estamos simplificando porque S', los ejes y x' siempre son paralelos a los del sistema S. Es decir, no rota S', que podría serlo, ¿sí? Si pensamos que fuera este sistema, ¿sí? Bueno, a ver si me sale. Entonces, este sistema, S', no me va a salir. Quería ver que rotarlo, pero pues solo imagínense lo que este S', este sistema S' no rota, lo cual también podría suceder. Entonces, esa rotación la vamos a ver después, ¿sí? Ahorita solamente estamos analizando traslaciones, que es lo que... o sea, S' solo se traslada de tal manera que estos ejes Y', X' y Z', si quieren, no rotan respecto de los sistemas S, X, Y y Z, ¿sí? Las rotaciones las vamos a ver después y eso va a complicar un poquito más las cosas. Pero sí, en efecto, los sistemas no inerciales complican un poquito las cosas porque tienen este término que es la aceleración que cambia en el sistema no inercial, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos ahora a entender esto en términos de las leyes de Newton, ¿sí? O sea, aquí hemos estado diciendo que un sistema inercial es aquel que se mueve con velocidad uniforme, ¿sí? Así lo entendimos, ¿no? Y un sistema no inercial, pues es uno que tiene cierta aceleración respecto de uno que es inercial, ¿sí? Entonces, déjenme ponerlo de esta manera. Entonces, supongamos que tenemos un sistema fijo, ¿sí? S. Y otro sistema S', ¿sí? Le voy a poner por acá. Entonces vamos pues vamos a introducir las leyes de Newton, ¿sí? Y esto nos va a decir vamos a entender de mejor manera qué es un sistema inercial y qué es un sistema no inercial, ¿sí? Pero lo previo que vimos, pues nos ayuda también a entenderlo, ¿no? Entonces déjenme ver aquí, creo que tengo las leyes de Newton ya escritas. Entonces vamos ya a empezar a ver el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces ahorita solamente lo quiero poner para entender qué va a ser un sistema inercial y qué es no un sistema no inercial. Y después ya vamos a empezar a trabajar con las fuerzas, ¿sí? Con el concepto de fuerza. Entonces ahorita vamos a ver qué dicen las leyes de Newton. Entonces la primera ley de Newton nos dice que un cuerpo, ¿no? Aquí están escritas, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, esa velocidad, o un vector velocidad constante. Recuerden que la velocidad ya es un vector, y el vector y la aceleración también es un vector, ¿sí? Entonces, la primera ley simplemente me dice que si no actúan fuerzas sobre un objeto, ¿sí? Se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y por lo tanto con la aceleración cero, ¿sí? Puesto que la aceleración es la derivada del vector velocidad, ¿no? o de la velocidad.
La segunda ley de Newton nos dice que si una fuerza externa, neta, así a veces le ponen los libros, es decir, una resultante, porque puede ser deberse a diferentes fuerzas, que es lo que vamos a ver después. Pero si una fuerza externa resultante, una fuerza total, actúa sobre un cuerpo, este se acelera, es decir, ¿quién va a producir la aceleración? Las fuerzas, ¿sí? En la parte de cinemática no nos interesaba eh, por qué un objeto se movía de cierta manera, esa es la parte de cinemática, ¿sí? Describir su posición, velocidad y aceleración en el tiempo. Entonces ahora ya vamos a empezar con la dinámica. ¿Y quién va a producir esta aceleración? Pues las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas son las responsables de eh, acelerar un objeto, de producir los cambios en la velocidad en el objeto, puesto que la aceleración son cambios en la velocidad, ¿sí? Eh, y tenemos esta relación, que es la segunda ley de Newton, que seguramente conocen, ¿no? Que es el vector fuerza, bueno, la fuerza es igual a masa por la aceleración. Y esta ley, pues, si, si me preguntaran de qué se trata, digo, así, entre amigos, sin que esté grabando, sin que esté grabando esta clase, si me preguntaran qué es el curso de mecánica vectorial, o a veces se les conoce estos cursos, este tipo de cursos como mecánica newtoniana, pues es analizar esta segunda ley, ¿sí? Entonces esta, ahora solamente la escribo así, pero el curso es analizar esta ley, diferentes maneras de analizar esta ley. Entonces vamos a verla después, ¿no? Entonces todo lo que sigue del curso es analizar esta ley. Pero ahora simplemente es una igualdad, ¿sí? Sabemos que es la aceleración, entonces si sobre un objeto actúan fuerzas, le va a imprimir una aceleración y ahí de por medio un escalar, que es la masa, y ahorita yo creo que después vemos qué es la masa, ya en la siguiente clase, pero ahorita lo que me interesa es esta relación, es decir, ¿quién produce la aceleración? Una fuerza. Y no solo eso, sino que hay una igualdad entre ambos vectores, el vector fuerza y el vector aceleración, ¿sí? Con un escalar que es la masa. Y la tercera ley de Newton, que es lo que comúnmente se le conoce como la ley de acción y reacción, ¿sí? Y me dice que si, aquí está escrita, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, que le llamo acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, que es una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero en direcciones opuestas. Y aquí algo importante es que siempre actúan sobre diferentes cuerpos, ¿sí? Entonces déjame ponerlo aquí en dibujos, ¿sí? Entonces de hecho vamos a borrar este. Bueno, déjenme ver si lo escribí aquí. No, aquí no lo escribí, pero lo escribo aquí. Las leyes de Newton vamos a ponerlo con rojo. Las leyes de Newton son válidas en los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Es decir, un sistema inercial es aquel en el que se satisfacen, ya lo voy a poner así nada más, satisfacen las leyes de Newton. ¿Sí? Entonces vamos a regresarnos un poco. Entonces teníamos el sistema S y el sistema S',
¿sí? Voy a decir ahorita. Ese es un sistema fijo, ¿sí? Y S' es un sistema que se mueve respecto de S. Y los vectores están dados, las relaciones entre los vectores de cinemática, pues están relacionados por estas ecuaciones, ¿sí? Pero si S' se mueve con respecto de S, se mueve con velocidad uniforme, es decir, eh, la velocidad es constante del sistema S', es decir, la aceleración es cero, ¿sí? De esta relación entre vectores, pues obtengo que, entonces, el vector aceleración, ¿no? En ambos sistemas es el mismo, ¿sí? Eso es lo que habíamos estado viendo antes, ¿sí? Si S' se mueve respecto de S con velocidad constante, es decir, con aceleración cero, el vector aceleración en ambos sistemas es el mismo, ¿sí? Es decir, bueno, ahora vamos a pegarlo con las leyes de Newton. Entonces, mm, y ahora ya no le voy a llamar fijo, yo le voy a llamar un sistema inercial, ¿sí? Es decir, en el sistema S, yo veo un objeto y sé que sobre él no actúan fuerzas. Las fuerzas eh, son cero, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el objeto? Pues se mueve con velocidad uniforme o inclusive velocidad cero, ¿sí? Entonces vamos a poner en general un vector velocidad. Se mueve con velocidad constante, es decir, puesto que es constante, pues es en dirección y en magnitud, es decir, este objeto se mueve en línea recta con velocidad o rapidez constante, ¿sí? Porque es un sistema inercial, ¿sí? Yo sé esto, sé que las fuerzas sobre el que él actúan son cero, por lo tanto se mueve con velocidad uniforme. El segundo caso es, pues, si actúan ciertas fuerzas, ¿sí? Entonces, si actúan ciertas fuerzas y la fuerza es diferente de cero, vamos a mover esto un poco. Entonces, si las fuerzas son diferente de cero, la fuerza resultante, entonces, pues se mueve en cierta dirección el objeto, con cierta velocidad, pero también hay un vector aceleración, ¿sí? Y la aceleración tiene la misma dirección del vector fuerza. Vamos a ponerlo con este color. Entonces el vector fuerza pues está en esta misma dirección, ¿sí? Eso me dicen las leyes de Newton. Las leyes de Newton son válidas en un sistema inercial, es decir, un sistema inercial, este, si yo sé que sobre un objeto las fuerzas son cero, se va a mover con velocidad uniforme. Si sé que hay ciertas fuerzas resultantes sobre ese objeto, pues va a tener cierta velocidad y se va a mover con cierta aceleración diferente de cero. Y esta aceleración tiene la misma dirección que la fuerza, ¿sí? Un sistema S' que se mueve con velocidad
uniforme respecto de un sistema inercial, también es un sistema inercial. Entonces, esto es ¿sí? Esto. Déjenme simplemente cambiar esto. Entonces, un sistema S' que se mueve con velocidad uniforme, que tiene aceleración cero, respecto de un sistema inercial, también es un sistema inercial. Esto de aquí. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la velocidad? Entonces vamos a analizar ahora qué sucede con la dinámica en el sistema S', con las leyes de Newton en el sistema S'. ¿Sí? Aquí algo importante es que las fuerzas son independientes de los sistemas. ¿Sí? Las fuerzas actúan sobre un objeto y las conocemos. ¿Sí? Vamos a ver diferentes tipos de fuerzas. Pero las fuerzas las conocemos, ya sea que este objeto es la Tierra y el Sol, ¿sí? Entonces la fuerza que actúa sobre la Tierra, pues es la fuerza de gravedad. O a lo mejor es un objeto que está unido a un resorte. Entonces la fuerza que actúa sobre ese objeto es la fuerza del resorte y se le conoce como la ley de Hooke bajo ciertas aproximaciones. O a lo mejor es alguien, es este objeto, bueno, este de aquí que está actuando una fuerza, a lo mejor está unido a una cuerda. Y hay una tensión y hay unas fuerzas sobre él. Es lo mismo en ambos sistemas, en el sistema S y en el sistema S'. Es decir, S' no puede decir, bueno, ya está actuando otra fuerza sobre ese cuerpo. Las fuerzas son las mismas y las conocemos. Por eso nosotros partimos de esto. Si yo sé que no hay fuerza sobre este objeto en el sistema inercial, tampoco en este sistema S', que también es inercial porque se está moviendo con velocidad uniforme, tampoco hay fuerza sobre este objeto. Por lo tanto, no hay aceleración sobre ese objeto. Entonces, esta es la importancia de que los dos vectores en ambos sistemas, el vector aceleración, sea el mismo. Es decir, esto me dice que la fuerza en ambos sistemas es la misma. Y ese es, y por lo tanto, el sistema S' es inercial. ¿Sí? El sistema S' sigue siendo inercial, porque se siguen satisfaciendo las leyes de Newton. Es decir, sobre este objeto que no actúan fuerzas, no hay vector aceleración, porque el vector aceleración en ambos sistemas es el mismo. Sobre este objeto, de hecho lo voy a hacer, vamos a dibujarlos. Entonces, el vector en este S' que se está moviendo respecto de S, que es inercial porque se mueve con velocidad uniforme respecto de S, el vector velocidad, recuerden, no es el mismo, ese sí cambia, ¿sí? Entonces vamos a suponer que este S' se está moviendo en cierta dirección, vamos a hacerlo así. Entonces se está moviendo en cierta dirección con cierta velocidad, ¿sí? B mayúscula. Es decir, este tiene un vector de posición, ¿no? Que es el vector de S'. Y tiene cierto vector velocidad, ¿sí? Y puesto que se mueve con velocidad constante, pues siempre se mueve en esta dirección, así como está, ¿no? O sea, en esta línea. Sí, este sistema S'.
El vector velocidad B', ¿quién es? Pues es el vector, vamos a ver este primer caso, ¿sí? Sobre él no actúan fuerzas, sobre este objeto, ¿sí? Su velocidad en el sistema S' está como está dibujado. Entonces este es el vector velocidad en el sistema S. ¿Y cómo es la velocidad en el sistema S'? Pues yo sé que el vector velocidad B mayúscula es este. Esto lo voy a dibujar. Este es B mayúscula y la velocidad con la que se está moviendo S' y es constante. Y por lo tanto el vector B', pues es este de aquí. Fíjense que es este de aquí. ¿Sí? Porque B' sabemos que es el vector en el sistema S, que es este, menos el vector velocidad con el que se está moviendo. ¿Sí? Entonces este vector lo voy a remarcar con otro color. Con este. Cambia, ¿sí? Lo cual ya vimos, ¿no? Porque se está moviendo respecto de ese. Pero el vector aceleración, aquí el vector aceleración es 0. ¿Sí? Porque no hay fuerza sobre él. ¿Y qué pasa en el sistema S'? Pues el vector aceleración también es 0. Porque no están actuando fuerzas sobre él. Por lo tanto, S' es inercial. Es decir, S' es inercial también. ¿Qué pasa cuando la fuerza es diferente de 0? Pues también va a cambiar la velocidad, ¿sí? Podemos hacer lo mismo, pero el vector aceleración es el mismo, que es lo que tengo aquí. Porque las fuerzas, es este vector que está aquí, va a ser el mismo en el sistema S'. ¿Sí? Las fuerzas son las mismas, no cambian por estar moviéndose S', ¿sí? Es decir, si aquí es la Tierra, ¿no? Perdón, la Tierra es este objeto de aquí, ¿no? Y el Sol, ¿no? Y la interacción es gravitacional. Entonces, podemos escoger un sistema donde el origen esté en el Sol, un sistema inercial, un sistema fijo, y la Tierra está rotando, está girando alrededor del Sol, y otro sistema S' que se esté moviendo respecto de ese sistema. La misma interacción existe entre la Tierra y el Sol, no cambia por estarse moviendo el sistema S'. Sigue siendo la ley de gravitación. Por lo tanto, tiene que seguir moviéndose con la misma aceleración. A lo mejor la trayectoria cambia. La velocidad va a cambiar en ambos sistemas. Pero la aceleración no, porque la aceleración la producen las fuerzas. Si cambiara la aceleración en el sistema S', pues ya no aplicaría las leyes de Newton, ¿sí? Ya tendría que decir, bueno, es que actúa otra fuerza, pero eso no lo podemos inventar. Las fuerzas actúan sobre los objetos y sabemos quiénes son las fuerzas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un sistema no inercial? Entonces, ahora es un sistema S' no inercial. Entonces ya sabemos que es un sistema inercial. Aquel en el que se satisfacen las leyes de Newton, ¿sí? Si un sistema S' se mueve con velocidad uniforme respecto de S, también es un sistema inercial, ¿sí? O sea, es como que hay bueno, y otro sistema
S2', que se mueve con velocidad uniforme respecto de S', también va a ser un sistema inercial, ¿sí? Todos los sistemas inerciales tienen en común eso, ¿sí? Que se mueven uno respecto del otro con velocidad uniforme. En todos, el vector aceleración es el mismo, precisamente porque la fuerza genera esa aceleración, y la fuerza es la misma en todos los sistemas inerciales, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a entender por un sistema no inercial? Pues uno que se mueve con velocidad que ya no es constante respecto de un sistema inercial. Solo lo voy a dejar así. Ya no es constante, ¿sí? Es decir, tiene una aceleración. O sea, ya no es cero, como el caso que vimos aquí del tiro parabólico en el sistema S', ¿sí? En el sistema no inercial, pues la aceleración ya cambia, ¿sí? Entonces, este A', que es el mismo en todos los sistemas inerciales, aquí podemos poner otro sistema no ese 2', también inercial, ¿sí? O sea, ni siquiera tiene sentido preguntarse respecto de quién, porque es un sistema inercial, ¿sí? Entonces, la aceleración es la misma. Este vector aceleración es el mismo de este objeto, ¿sí? O sea, este objeto en el sistema S2', pues se está moviendo así, en este S', pues se está moviendo así, en este S, pues se está moviendo así, ¿no? En S', en S2', las trayectorias cambian, los vectores de velocidad cambian, pero el vector aceleración no cambia, ¿sí? En todos existen las mismas fuerzas que están actuando sobre ese objeto. En el sistema no inercial, pues ahí sí, ya la aceleración cambia por esta relación, ¿sí? Entonces, si S' se está moviendo con cierta aceleración, voy a ponerlo en cierta dirección, no sé, ¿sí? ¿Cómo va a ser la aceleración en el sistema S'? Pues tengo este vector A', este A, ¿no? Lo voy a comparar con el sistema S, para no confundir. Entonces, este vector A lo traemos para acá, es el objeto, ¿no? Que lo está viendo el sistema S'. La aceleración en el sistema inercial es esta, porque están actuando ciertas fuerzas, ¿sí? Y este sistema S' se está moviendo con cierta aceleración en esta dirección. ¿Cómo es el vector aceleración A' en el sistema no inercial? Pues es en esta dirección. A' es A menos A. Entonces es este vector y es en esta dirección. ¿Sí? Porque A, vamos a ver, déjenme ver aquí. No, es en la otra dirección. ¿Sí? De esta igualdad, ¿no? El A' es producto de el A más A'. Entonces, bueno, es en esta misma que une A y A. Así. ¿Sí? Entonces, A más A' es el vector A. ¿Sí? Entonces, este es el vector aceleración en el sistema S'. ¿Sí? Este de aquí. Lo quería aquí dibujar. Pero no, ya no lo voy a hacer.
En el sistema S', es no inercial, las fuerzas son las mismas, ¿sí? Pero su aceleración ya va en otra dirección, ¿sí? Las fuerzas que están actuando sobre la partícula es en esa dirección de A, en anaranjado, tal como lo puse aquí, lo puse en verde. Entonces la fuerza está en esta misma dirección, la fuerza que está actuando sobre ese objeto, pero en el sistema S', su aceleración ya no va en la misma dirección de la fuerza, ¿sí? Y eso, pues así debe de suceder. Es un sistema no inercial. Aquí ya no puedo escribir que la fuerza es la masa por la aceleración en el sistema prima, ¿sí? El vector fuerza no puede cambiar en el sistema S', porque es un vector que es independiente del sistema, ¿sí? Entonces esto ya no es válido. O sea, la segunda ley de Newton no se satisface en un sistema no inercial, ¿sí? No son válidas. Esta igualdad ya no es válida en un sistema no inercial. Hay una manera de adecuar esta segunda ley de Newton. Y eso es a través de algo que se conoce como fuerzas ficticias, ¿sí? Entonces, para modificar y adecuar esta ley de Newton y que vaya en esta misma dirección de A', lo que podemos hacer es introducir una fuerza, ¿sí? Ficticia. No es una fuerza en el sentido estricto. Simplemente es una manera de adecuar la segunda ley de Newton. Esta fuerza no existe, no la ejerce nadie, ¿sí? Una fuerza real es la gravitación sobre un objeto. La que ejerce un resorte sobre un objeto. La tensión de algo sobre un objeto que lo está jalando, ¿sí? Esas fuerzas son reales. Una fuerza ficticia es simplemente una adecuación para la segunda ley de Newton en sistemas no inerciales. Y esta fuerza es fuerza ficticia, lo voy a poner así, ficticia, es la masa del objeto. El objeto tiene cierta masa. En la siguiente clase ya vamos a ver qué es la masa, por el vector aceleración con el que se está moviendo el sistema S' no inercial. Entonces, ahora sí, las fuerzas que están actuando sobre el objeto va a ser la fuerza, le voy a poner una fuerza real, ¿sí? O sea, eso es entre comillas, porque las fuerzas son reales, ¿sí? Espero que me entiendan esto. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre el objeto es la fuerza real más la fuerza ficticia. Y eso me da, fíjense, esta es la fuerza real y la fuerza ficticia pues está en esta dirección, ¿sí? Entonces la fuerza, esta total, esta suma de fuerzas, vamos a ponerlo con, ¿qué color? Ya casi me acabé los colores, con este. Entonces, esta que es la fuerza, la suma de estas dos fuerzas, va en esta dirección, ¿sí? Porque es esta más una que va en esta dirección. Y entonces, ahora sí, este vector fuerza es en la misma dirección del vector aceleración A' en el sistema S' no inercial. Y por lo tanto, sí puedo escribir que es masa
por aceleración en el sistema primado. Es decir, si quisiéramos mantener la segunda ley de Newton, le podemos llamar a esta la fuerza F', esta que es la suma de la fuerza real más la fuerza ficticia. Y esto pues sería la segunda ley de Newton en un sistema no inercial. Entonces, no confundirse. Estas fuerzas ficticias no existen, es decir, no la ejerce nadie sobre un objeto. Es como cuando están estamos ustedes o alguien está en la montaña rusa, ¿sí? O en un juego mecánico, ¿no? Ahí es claro que siempre hay aceleraciones, de eso se tratan esos juegos, ¿no? De producir aceleraciones. En ese sistema ya no se satisface la segunda ley de Newton, ¿sí? Sentimos como que una fuerza, pero esa fuerza no existe. Simplemente es un efecto debido a que estás en un sistema no inercial. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado solamente con eso, ¿sí? Y eso siempre, en cualquier libro, siempre se dice, ¿no? Siempre se reitera esta propiedad de las fuerzas ficticias. Simplemente es una modificación para adecuar, ¿sí? Para seguir escribiendo esta ecuación en un sistema no inercial. Y esas fuerzas ficticias, tenemos una expresión para ellas, que simplemente es la masa de ese objeto por la aceleración con la que se está moviendo el sistema no inercial. Pero el ejemplo que vamos a ver es, o sea, si tenemos un sistema inercial, ¿no? En la superficie terrestre, ¿sí? Entonces están ustedes ahí, en la parada del andén del metro, ¿no? Y hay un péndulo, ¿no? Es decir, hay un punto fijo y sobre él una cuerda y un objeto, ¿no? Una pesita ahí. Entonces eso es un péndulo, es una plomada, ¿no? Lo que se le conoce como una plomada y pues va a apuntar siempre en la dirección hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero va a ser vertical, ¿no? Si alguien va en el vagón del metro, ¿no? Y este vagón del metro se está moviendo con velocidad uniforme, o sea, va con velocidad constante. Pues también es un sistema inercial, ¿sí? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues ustedes están en el metro, ¿no? Y ponen el mismo péndulo, la misma plomada, y pues también va a apuntar de manera vertical, ¿sí? Pero puede ser que de repente vagón pues frena de repente, ¿no? O se acelera. Entonces ya hay cierta aceleración, ¿no? Bueno, estos son vectores, lo voy a poner como vector. Entonces hay cierta aceleración diferente de cero. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta plomada? Pues que va a ser cierto ángulo respecto de la vertical, ¿sí? ¿Y en qué dirección? Pues en la dirección de la aceleración que vimos, de este vector. Ya lo borré aquí. ¿Sí?
porque ya está actuando la aceleración en otra dirección. Entonces es un ejemplo, ¿no? Que después lo vamos a ver con las tensiones y lo retomamos. Bueno, pues si no tienen dudas, creo que lo dejamos aquí para